Bueno, Dios los bendiga. El mensaje de hoy se llama Hechos del Espíritu Santo. Muchos autores, estudiosos de la Biblia, llaman a la Biblia, en lugar de Hechos de los Apóstoles, Hechos de los del Espíritu Santo. De los Espíritus Santos. Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo. Y bueno, durante mucho tiempo, pero especialmente esta última semana, último mes, han vuelto a aparecer personas que debaten sobre teología, debaten sobre sana doctrina, debaten sobre la Biblia. Y por ejemplo, en el caso del diezmo, que tuve algunas diferencias en estos últimos días, yo lo que hice o trato de hacer con la gente es animarlos a buscar en la Biblia, a orar y pedirle al Espíritu Santo la guía sobre, por ejemplo, las cuestiones del diezmo. Otras cuestiones como, por ejemplo, si la salvación se pierde o no se pierde. Orar y pedirle al Espíritu Santo la guía. Después, los que vienen, que ahora hay muchos, diciendo no diga Jehová, sino Elohim. No diga Jesús, sino Yahshua o Yeshua, Hamashiach. Y empiezan a hablar en hebreo y decir no, porque la lengua original, Jesús habló en hebreo, los discípulos hablaban en hebreo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entran en discusiones y en debates largos, interminables, infructuosos, porque no traen vida, no hay esencia. Entonces, en todas estas discusiones o debates, que sería bueno que volvamos a leer el libro de los Hechos con esta premisa en la mente y en el corazón, que se llama el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque el principal protagonista del libro de los Hechos no fue Pablo, no fue Pedro, no fue Santiago, no fue Esteban, no fue Felipe predicando en Samaria, sino el Espíritu Santo. No, cuando Pablo quería pasar a Asia, dice, el Espíritu Santo no lo impidió. Y en la noche tuvimos la visión de un varón macedonio que decía, pasa y ayúdanos. Y era el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo obrando. Tenemos que volver al libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque me encontré con una realidad, con un factor común en la iglesia moderna, en la gran mayoría de la iglesia moderna, que el Espíritu Santo no gobierna la iglesia, que las decisiones no se toman consultando al Espíritu Santo, las decisiones se toman consultando en grupo, consultando en concilio, consultando en consejo, pero no se tiene en cuenta al Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo ha salido del gobierno de la iglesia. Cuando Pablo es llevado, digamos, enviado a los viajes misioneros, dice que del momento, los estudiosos dicen, que del momento en que él es tirado del caballo, porque esa luz potente se le apareció y era Jesucristo que se apareció, dice que pasaron 17 años, más o menos el tiempo que pasó, y dice que estaban reunidos y el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo porque me son útiles para la tarea, porque les tengo encomendado que vayan a predicar a los gentiles. Bueno, el factor común en la iglesia de nuestros días es que el Espíritu Santo no gobierna la iglesia. Hay un montón de eruditos, no voy a dedicarles a ninguno el nombre, pero hay pastores, líderes,
algunos que hablan sobre temas escatológicos que realmente da gusto escuchar cuando desarrollan por la cantidad de conocimiento histórico, la formación, la cultura que hablan del hebreo, del griego. Información, pero la Biblia dice que las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Entonces, mi factor común que detecté en todos los debates que tengo sobre el diezmo, sobre si la salvación se perdonó, sobre los nombres del Señor, sobre si guardar el sábado o no guardar el sábado, a todos les termino haciendo la misma pregunta. Algunos se ofenden, pero mi pregunta es: ¿cuándo recibiste el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuándo recibiste el bautismo del Espíritu Santo? Y algunos me han contestado: ¿qué significa eso? ¿Tirarse en el piso, dar vueltas y hablar como animales? Ofendiendo al Espíritu Santo. Sabrá Dios si eso es una blasfemia contra el Espíritu, allá ellos, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. Pero habiendo tantos malos ejemplos en este último tiempo, habiendo tantos malos ejemplos de unciones que se caen realmente y gritan como animales, algunos, y hacen cosas hasta desagradables, porque hay unciones falsas que se han introducido en la iglesia, que algunos son el espíritu del Kundalini, un espíritu satánico, distintas unciones que se mueven, que son tangibles y que son hasta perceptibles cuando uno... Entonces, quiero decirles algo, un breve resumen, testimonio. Cuando yo acepté a Jesucristo en mi corazón, lo hice a mis 9 años de edad y en una iglesia de hermanos libres. Creí en Jesucristo, creí en Jesús, lo acepté y yo levanté la mano y lo creí en Él, creí en su palabra, y toda la vida quise amarlo y era voluntario para quién va a ser misionero. Yo quería, así en todas me anotaba. Pero sabía que había algo más. Porque la palabra dice en Marcos: estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Y tenía esa discusión con mis líderes y ancianos. Recuerdo ir enojado a mi líder y decir: mirá, ¿qué dice acá? Dice esto, esto y esto. ¿Y por qué nosotros? ¿Qué pasa con nosotros que no tenemos nada de esto? No hablamos nuevas lenguas, no echamos fuera demonios, no tomamos manos serpientes, no bebemos cosas mortíferas y no echamos fuera demonios. ¿Qué pasa acá? Yo quiero esto. No, sí, yo hablé, lo que pasa que los ancianos... Entonces en un momento hicieron toda una reunión y dijeron: vamos a traer a Dante, perdón por el nombre, ¿no? Un teólogo, un teórico, un libro realmente parecía una enciclopedia ese hombre cuando hablaba, para que él te hable. Y entonces yo ya estaba en esta búsqueda y le dije: sí, qué bueno, porque yo quiero hablarle a él del poder de Dios. Y todos se miraron, ¿no? Porque como diciendo, parece que no lo vamos a poder convencer. Pero hasta que uno no recibe el bautismo del Espíritu Santo, está viendo como con un velo. Yo sé, ¿por qué les cuento este resumen? ¿Por qué les cuento este resumen de mi vida? Porque me volvió loco. Porque yo tuve que deshacerme de un montón de cosas que había aprendido, de que las lenguas no eran para todos, que Dios daba el don de lengua, pero no tenía que estar en el Espíritu Santo, que no hay que orarle al Espíritu Santo. Un montón de cosas que eran una ensalada, porque yo nací ahí 9 años, hasta, bueno, la mitad de mi vida, formado en estos lugares. Y entonces empecé a clamar. Me acuerdo irme a un ayuno con un libro, cassette, que ya no existen más, los jóvenes no sabrán de qué se trata, pero esos aparatitos que tenían cinta magnética, y distintos libros y la Biblia, irme a un ayuno de una semana, encerrado en un lugar,
a buscar. Me preparé la semana de vacaciones, la quincena de vacaciones, 15 días de vacaciones, preparé, hice los preparativos todo el año para ese tiempo tenerlo con el Señor. Y me acuerdo que me dolía la cabeza porque yo buscaba la verdad, pero tenía muchas letras. Y en ese ayuno lo que tenía era unos cassettes de Gigi Ávila, que él me fue de tanta bendición, ¿no? En aquel tiempo todavía estaba vivo, porque él explicaba el Espíritu Santo de una manera tan sencilla, que decía: usted tiene los zapatos, están ahí, bueno, tómelo. Y decía, el Espíritu les daba que hablasen, pero uno tenía que hablar lo que venía, el impulso ese que venía, uno tenía que hablarlo. Bueno, yo estaba solo ahí en ese lugar y empecé a creer esto, empecé a creer la palabra de Dios, luchando contra un bagaje de conocimiento. Pero yo decía: Señor, yo quiero la verdad, yo quiero esta experiencia, yo quiero el poder, si hay algo más, yo lo quiero. Y el Señor me visitó en ese momento, cuando terminó el ayuno. Eso era un taller de mi hermano y un socio que tenían. Los vecinos vinieron a hablarle y le dijeron: che, ¿quiénes eran los que estaban ahí mientras ustedes estaban de vacaciones? Porque ¿cuántos eran? Porque hacían un lío, un bochinche. Los vecinos le decían. Éramos muchos los que estaban ahí, seguramente el Señor y la presencia de ángeles. Eso es lo que escuchaban los vecinos. Yo estaba solo ahí. Solo, y las cucarachas que había en ese lugar, ¿no? Solo con las cucarachas, que lo que sí te daba miedo dormir a la noche por la cantidad de cucarachas que había en ese lugar. Entonces, a partir de ahí empecé a tener otra revelación de la palabra de Dios. Hasta acá estoy haciendo un resumen. Pero a todas las personas que tienen dificultades con la doctrina, yo les pregunto y los he alentado: ¿cuándo recibiste el bautismo del Espíritu Santo? Y empiezan a dar vueltas. ¿Cuándo recibiste el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuándo recibiste el bautismo del Espíritu Santo? Y dudan y dicen: no, cuando yo me recibí, acepté a Cristo y tengo el Espíritu Santo. Entonces, ahí está el quid de la cuestión. Abran el libro de los Hechos, pero vamos a pasarlo rápido, porque quiero hablarles de la necesidad urgente que tenemos como iglesia de este tiempo. ¿Estamos en el libro de los Hechos? Dice en el capítulo 2, 2:2, la venida del Espíritu Santo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, comenzando por este texto, lo que nosotros me hablaban de que otras lenguas y que hablaban en otros idiomas, y solamente eran otros idiomas, pero hay lenguas que el mismo libro de los Hechos y el Nuevo Testamento hablan lenguas angélicas inteligibles y gemidos indecibles. Pero algunos hablan se burlan de esto, tengan cuidado de hacerlo, y hablan del lenguaje de los enfermos mentales, que no es ningún lenguaje, ¿no? Ahora no me acuerdo el término. Ahí les digo, acá llegó el Espíritu Santo, este es el famoso y conocido Pentecostés. Ahora, hice una pequeña reseña. Eso fue en el capítulo 2. En el capítulo 4, 2 capítulos más adelante, empezó a haber milagros. En la iglesia de los Hechos comienza a haber una cantidad de milagros. Entonces, los del Sanedrín
capturan a Pedro y a algunos otros hermanos, los encarcelan y les dicen: no hablen más en nombre de Jesús, no enseñen más. Los azotan, les dan unos cuantos latigazos y los largan. Y amenazan a todos los que hablen en nombre de Jesús. Entonces, la iglesia tiene un temor, como pasa hoy en día, porque las leyes se están volviendo contra la iglesia. Las leyes a nivel mundial, en Latinoamérica, pero a nivel mundial, empiezan a comenzar las persecuciones, ¿no? Así que vamos al capítulo 4, versículos 30 y 31. Bueno, el 29. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante tu santo Hijo, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bueno, acá comienzan los problemas para los que dicen que el Espíritu Santo vino una sola vez y en Pentecostés y ya no vuelve a venir, porque ya vino en Pentecostés. Porque esto vino en el capítulo 2 y ahora en el capítulo 4 vuelven a ser llenos. Entonces, ¿qué pasó? Si en el capítulo 2 estaban llenos del Espíritu Santo y en el capítulo 4 viene y son llenos, ¿qué significa? Bueno, algo se fue vaciando del Espíritu Santo en la vida de estos hombres, ¿no? Por eso dice, el apóstol Pablo también dice: sed llenos del Espíritu Santo. Pero vamos a derribar varios argumentos. Vamos al capítulo 8 ahora. Después vamos a volver al capítulo 6. Pero vamos al capítulo 8. Porque este pasaje es clave. Y con esto, ¿qué quiero que quede? Esa necesidad y esa urgencia de buscar el Espíritu Santo, el liderazgo y el gobierno del Espíritu Santo. Y le hablo a los líderes, a los pastores en toda Latinoamérica, porque hemos olvidado como iglesia. Pero yo no escucho que el Espíritu Santo me dijo, que el Espíritu Santo me guió. Y muchos que lo dicen, no es el Espíritu. Muchos que lo dicen hablan palabras vanas, infladas, de su propia sabiduría, de su propio corazón. Hechos 8, del 14 al 17. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran ¿qué? El Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Otro problema para los que dicen que el Espíritu Santo vino una sola vez y que cuando aceptaron a Jesús ya tienen el Espíritu Santo. Otro gran problema para todos los que se ponen a enseñar la Biblia y no tienen la guía del Espíritu Santo. Este es el gran problema. Uno hace unos días me dijo Yeshua, Hamashiach, y me venía con todos los nombres hebreos. Yo evito estas discusiones y me dice: ¿por qué evitas? Porque no tenés argumento. Porque yo claramente estoy viendo que este no tiene el Espíritu Santo. Y le pregunto: ¿cuándo recibiste el Espíritu Santo? ¿En qué momento recibiste el Espíritu Santo? Y evade la pregunta. Entonces no quiero discutir, porque no tiene luz de Dios. Pero me dice: yo te estoy dando argumentos, como Jesús dijo, escrito está, escrito está. Y yo no quise ofenderlo, porque Satanás también le dijo, escrito está. Porque esta es el gran problema, la gran dificultad de la iglesia moderna y de la cantidad de doctrinas que hay. Porque no hay temor de Dios, no hay búsqueda. Y cuando vos le decís: ¿por qué no te pones a ayunar y a orar? Prefieren escuchar lo que alguien
supuestamente estudió lo que alguien digirió, la doctrina de alguien. La doctrina de alguien. ¿Y estábamos en qué versículo? 8, 14, 17. Sí, el 15. Para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente así habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Pero les voy a decir algo más. Esto que pasó en Samaria, para no confundir milagros con bautismo del Espíritu Santo, si ustedes después lo leen en sus casas, dice a partir del versículo 4, 8:4, dice que Felipe hacía toda clase de milagros, que demonios eran expulsados, cojos sanados, y toda clase de sanidades y prodigios de la mano de Felipe. Dios hacía de la mano de Felipe, un evangelista. Ahí no hay duda de que creyeron en Jesucristo, porque dice que los apóstoles se enteraron de que toda Samaria había sido predicada y que la ciudad, cuando habla de la ciudad completa no se dice que el 100% de los ciudadanos, pero en general la ciudad recibió el evangelio y creyeron en Jesucristo y vieron milagros y vieron demonios salir y vieron enfermos sanar y toda clase de prodigios, pero hacía falta que venga sobre ellos el Espíritu Santo. Tanto es así que dice que el concilio, esto lo decía Gigi Ávila, les mandaron a los dos más importantes, a Pedro y a Juan. De los que quedaban, los dos más importantes, los que habían estado con Jesús, eran los más cercanos cuando Jesús estuvo en el ministerio acá en la tierra, y a estos dos le mandaron a Samaria y ellos, dice, imponían las manos y venía sobre ellos el Espíritu Santo. Ahora vamos a Hechos 10. Todo esto es un repaso para ver la necesidad urgente que tiene la iglesia de buscar el bautismo del Espíritu Santo y no conformarse con palabras de humana sabiduría, y que las lenguas son para algunos y no para otros. Esto, hermano, no te guíes por sabiduría humana, no te guíes porque alguien te lo estudió y te lo explicó de una manera muy pomposa, con lenguaje muy académico, porque esto es el Espíritu Santo lo que nosotros necesitamos. Dice que cuando escuchaban hablar a Pedro y a Juan, que eran hombres del vulgo, que no tenían mucha cultura, pero veían el poder que se movía a través de Pedro y de ellos, decían, sin duda estos han estado con Jesús. ¿Qué le falta a la iglesia de hoy? ¿Qué le falta a la iglesia de hoy? Por eso, cuando yo recomiendo a alguien para escuchar algún video, siempre me refiero a Gigi Ávila, porque es uno de los pocos que yo escuché que él tiene como premisa de la iglesia la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. El orden de la iglesia establecida, que está relatada en Hechos, era el que aceptaba a Jesús, entraba a orar hasta recibir el bautismo del Espíritu Santo. Esto era así, las campañas que organizaba Gigi Ávila. El que aceptaba a Cristo, ahí se quedaba orando y clamando hasta que venga el Espíritu Santo sobre ellos. Y ahora, ¿el Espíritu Santo se puede descuidar? Claro que sí, dice, por eso dice, no apaguéis al Espíritu Santo, no contristéis al Espíritu Santo. Claro que sí, lo hemos contristado a lo largo de nuestra vida, pero dice, sed llenos, es una actitud constante de recibir. Y algunos recibieron en el momento de ser llenos del Espíritu Santo, recibieron las lenguas, pero se vaciaron y las lenguas quedaron ahí como lenguas muertas. El don está porque dice que irrevocables son los dones y el llamamiento. Irrevocable significa que si yo te llamo para un ministerio, el llamado va a estar hasta el último día y el don va a estar hasta el último día. Ahora, ¿qué significa? ¿Que esta persona está llena del Espíritu Santo? No. Porque cuando alguien tiene discernimiento de espíritu, escucha las lenguas y las lenguas del Espíritu Santo te producen algo adentro
cuando están ungidas, y cuando están vacías te produce más bien un rechazo. Te genera un rechazo. Ese que está hablando en lengua, son lenguas, pero vos hasta te da hasta náusea, porque vos decís, esto es aceite rancio. Como el aceite cuando está feo, ¿a quién le gusta el olor? Es bien horrible, ¿sí o no? Nadie le gusta el aceite feo, es algo que no tiene solución. Bueno, así hay mucha gente que cuando habla las lenguas, recibió el don alguna vez, pero lo está hablando sin unción. Y entonces no entusiasma. Y esto hace daño también, porque el que no tiene el Espíritu Santo dice, yo voy a querer esto. Esta persona que tiene mal testimonio, que es una persona con celo, ira, contienda, amargura, rivalidad, y habla estas lenguas, y todavía se pavonea y se muestra que habla las lenguas, ¿y yo para qué quiero esto? Yo no quiero ser como él. Pero no es que hay que ser como ese, hay que recibir el bautismo del Espíritu Santo, y una de las evidencias es el hablar en lengua. Me importa 3 velines que Alducín se desarrolle toda la Biblia y diga que esto no es así. Porque cuando uno lo vive, cuando uno lo busca y lo recibe, entonces el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Pero el señorío del Espíritu Santo es lo que hemos olvidado. Estábamos en Hechos 10, 44. Acá hay uno de los casos donde Pedro es enviado a la casa de Cornelio y les va a predicar el evangelio a los gentiles. Y acá Dios obra de una manera extraordinaria, y de un solo movimiento pasan las dos cosas. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los oían hablar en lenguas. Ahí está la evidencia, los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Que venga Alducín a explicarle al apóstol Pedro acá, o a mí o a cualquiera. Recibieron el don de lengua, hablaban en nuevas lenguas. Ahí se dice que, pero usted puede todavía tener un montón de argumentos y decir esto y lo otro y recordar. Y le vuelvo a decir lo mismo que le digo a todos. ¿Por qué no buscan la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué no? Si Dios no le va a dar, por eso está escrito, si Dios no le va a dar una piedra al que le pida pan, o una serpiente al que le pida un huevo. Por eso dice que cuánto más os dará a vosotros el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. ¿Por qué? Porque hay que pedirlo. Porque eso es lo que estaban haciendo en el aposento alto. Jesús les dijo, quédense, van a serme testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero dice, recibiréis poder. Cuando recibas poder van a ser testigos. Entonces esperen ahí. Y Pedro ya había fracasado en su vida. Hasta ese momento lo había negado al Señor en la noche de la crucifixión. Y entonces él ya entendió que él no podía hacer nada. Entonces estaban esperando ahí. Y yo estoy seguro que Pedro estaba a cargo. Y le decían, Pedro, ¿por qué no vamos a predicar? Pedro, ¿por qué no vamos a hacer campaña? Pedro, ¿por qué no vamos a hacer tal cosa? Pedro, ¿por qué no? Porque Pedro les dijo, miren, yo ya hice todo con mi fuerza. Fracasé. Ahora voy a esperar hasta que venga ese que dijo él, que es el Espíritu Santo. Hasta que venga ese. Pero hoy nadie tiene ganas de esperar la unción del Espíritu Santo. Nadie tiene esa prioridad en su vida. Entonces viven el cristianismo como se les da la gana, como mejor les parece, como lo han podido hacer hasta acá, porque la iglesia quizás no les han enseñado, porque esta enseñanza dejó de tener lugar en la iglesia. Quizás, yo no estoy juzgando, lo que estoy diciendo es que esta es la prioridad. Esta es la prioridad. ¿Creíste en Jesús? Sí. ¿Fuiste bautizado? Sí. Bueno, ahora clama a Dios hasta que venga el Espíritu Santo. Estoy derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Porque el Señor, donde está el Espíritu, es el Señor. La Biblia lo dice, el Espíritu es el Señor.
Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, podemos volver a discutir sobre el nombre así, el nombre asá, sobre el nombre en griego, sobre el nombre en hebreo. Porque no tienen luz del Espíritu Santo, no se dan cuenta que la esencia no es la pronunciación del nombre, sino quién es el portador del nombre, la esencia de la persona. Es como que yo diga que mi nombre es Pablo, pero en Rusia me llamo Pavel, en Inglaterra me llamo Paul y en Francia me llamo Paul. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? Díganme qué cambia. O en quechua me llamo no sé qué, o en guaraní no me llamo no sé cuánto, o en cualquier lengua me llamo de determinada manera. Si lo que importa no es la pronunciación de mi nombre, sino la esencia. Y no lo entienden porque no buscan al que nos guiará a toda verdad. La iglesia no quiere pagar el precio. La iglesia no quiere pagar el precio. Esto es comprar aceite. Esto es comprar aceite y llenar las lámparas de aceite. Encerrarse y buscar y no moverme hasta que haya venido sobre mí el Espíritu Santo. Por eso también les recomiendo hasta hoy, hasta los mensajes en YouTube, a Juan J. Se escribe así, Juan J. Es un hermano peruano que ha vivido en Suecia y explica con mucha sencillez, pero como ha sido también guiado por el Señor y referenciado en Gigi Ávila, él también tiene como prioridad la llenura del Espíritu Santo. Pero vamos a Hechos 19. Todo esto recuerden, lean el libro de los Hechos, acordándose que es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Hechos 19. Pablo en Éfeso. Recuerden que dijimos que desde que Pablo se convirtió hasta que comenzó los viajes misioneros, pasaron aproximadamente 17 años. Pero Pablo se convirtió no al otro día de que vino el Pentecostés, sino que hubo todo un proceso en la iglesia y después se convirtió Pablo. Y de esto, Pablo en Éfeso es la segunda, creo que el segundo viaje misionero que estaba haciendo en este lugar. O sea que acá pasaron como fácil 30, 40 años. Y entonces dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, y yo no me quiero comparar con el apóstol Pablo, pero esta es la pregunta que me sale cuando veo tanto error en la doctrina. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. O sea que estamos yendo todavía más atrás, todavía Jesús vivía y ellos habían creído en el mensaje de Juan. Ahora fíjense cómo los lee y los cataloga la Biblia como discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque habían creído en el mensaje del Evangelio. Habían creído en Cristo y estaban predicando. Pero Pablo se dio cuenta enseguida que no tenían la llenura y el don del Espíritu Santo, porque eso se nota, porque eso se discierne. Y entonces dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y escuchen esto, y habiéndoles impuesto las manos Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo, ¿y qué? Y hablaban nuevas lenguas y profetizaban. Y hablaban nuevas lenguas. Problema para los que dicen que se acepta a Jesús y ya uno es lleno del Espíritu Santo. Dios es soberano y lo puede hacer, como lo hizo en la casa de Cornelio. Y desestructuró a todos aquellos que estaban ahí, los de la circuncisión, dice. Los de la circuncisión, así se refiere. Pero están dándose cuenta, estos son 45 años después, 40 años después de que sucedió Pentecostés, y que era necesario ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo.
Esa era la prioridad de la iglesia, esa es la prioridad de la iglesia. Por eso estamos como estamos, por eso somos arrastrados por cualquier corriente de doctrina. Y vienen los judaizantes y te vienen a decir que el sábado, que las trompetas, que Yom Teruah, que Shabbat Shalom, y te quieren hacer creer que si no tenés un doctorado en hebreo no vas a entender la profundidad de la palabra. Y a mí el Señor, y acá lo dice, que el Espíritu Santo os guiaría a toda verdad. Él os guiará a toda verdad, porque esto no es para los sabios y los entendidos, sino para los humildes, para los pequeñitos, para los que dicen: Señor, yo no sé, pero yo creo en vos, yo me hago un lío en la cabeza, yo me estoy confundiendo con todo lo que me enseñan, pero yo sé que si te pido un pan, vos no me vas a dar una piedra, y si te pido un pescado. Y esto decía a los que habían de pedir el Espíritu Santo. Esto decía a los que habían de pedir el Espíritu Santo. Pero hay muchos problemas. Por eso no entienden. Por eso mi pregunta es: ¿cuándo recibiste el Espíritu Santo? Porque yo le digo que me sentía erudito de tantos años de estar adentro de la iglesia y leer y recibir y prestar atención. Y de mis 9, 10 años me sentaba en primera fila y me esforzaba para entender lo que predicaba este gran erudito. Y siempre quería, pero cuando el Espíritu Santo revela, es distinto, hermano. Cuando el Espíritu Santo revela, es distinto, hermano. Cuando el Espíritu Santo te llena, es distinto. Cuando el Espíritu Santo te bautiza, es distinto. Eso le falta a la iglesia, Y otra gran prueba de esto que estoy diciendo, que el bautismo del Espíritu Santo tiene que ser nuestra prioridad, porque cuando Él nos gobierna, Él nos dice como a Felipe, dice que el Espíritu Santo, lean, el Espíritu Santo le dijo a Felipe: andá a tal calle y acercate a ese carro. ¿Quién se lo dijo? El Espíritu Santo. Ese gobierno, esa llenura, Ahora, vamos a volver para atrás. Hechos 6. ¿Por qué? Porque quiero derribar toda estructura, toda fortaleza levantada contra el don del Espíritu Santo. Porque yo le digo que les muestre el poder del Espíritu Santo. Que le hablen 4 horas, muy bonito, pero sin poder. Son palabras de humana sabiduría. Y el Evangelio no es palabra de humana sabiduría, sino poder de Dios, dice Pablo. ¿Sí? Hechos 6, versículo 3. Dice: entonces escogen a los diáconos, porque ya era mucho el trabajo, muy grande la iglesia. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, que dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué hacen esa? Si todos estarían llenos del Espíritu Santo. Esto es al principio de la iglesia de los Hechos. Al principio. ¿Por qué dice lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué dice? ¿Estaban todos llenos del Espíritu Santo entonces? Evidentemente no. Y era la iglesia que es ejemplo y registro para toda la iglesia hasta el final de los tiempos, que es antes de la venida de Jesucristo. Por eso hay tantas cosas, hermano, que no se tiene que ayunar. Hermano, el Espíritu Santo no te lo reveló que no hay que ayunar. Ahora, ¿cómo se llena uno del Espíritu Santo? Bueno, clamando cuando Dios derrama. Pero ¿qué es lo más importante que uno tiene que hacer? Buscarlo, pedirlo, ayunar. Esa es la forma, eso es la lámpara llena. O sea, nosotros debemos clamar por eso. Porque si no, estamos andando a tientas y a ciegas. En el momento clave de la historia. Vamos a leer un pasaje para terminar. En 1 de Juan 2, versículo 27.
Y hay que leer en contexto la Biblia, pero sobre todo bajo la guía y la unción del Espíritu Santo, porque si no, yo no me presto a discutir, no quiero discutir más, es pérdida de tiempo. Los que tienen el don, el bautismo del Espíritu Santo y están llenos del Espíritu Santo no entran en otras discusiones. Dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Y esta unción cuál es? La unción del Espíritu Santo. Permaneced en Él. Entonces, después hay mucha gente de buena voluntad que pueden ser discípulos de Cristo, que pueden creer en Cristo. Yo no estoy juzgando eso, pero que están enseñando mal y guiando mal. Dice también que cuando lo escucharon Priscila y Aquila, a Apolos, que también habla mucho el libro de los Hechos, lo llamaron aparte. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que tenía buena intención, que era poderoso en palabra, dice, pero lo llamaron y le explicaron, le oraron y le dijeron esto es así. ¿Y qué hizo Apolo? Gloria a Dios, aceptó. ¿Y qué hicieron estos discípulos de Juan? 45 años fieles al Señor, predicando el Evangelio, y ahí se los cruza Pablo y detecta, porque se detecta fácil, ¿cuándo recibisteis vosotros el Espíritu Santo? Y Gigi Ávila dice que ¿qué? Ni sabíamos que había Espíritu Santo. Y entonces, pero miren la humildad, siempre es la llave. Porque esta gente fue humilde. Y ahí está la línea de tiempo. No me vengan con que el Pentecostés vino una sola vez y después no. Porque entonces la Biblia está mal o algo está mal. Porque es necesario ser llenos del Espíritu Santo, recibir el bautismo del Espíritu Santo y mantenernos llenos. Y cuando nos pasa que las aflicciones de esta vida, las circunstancias, la opresión, la persecución, la amenaza de leyes que vienen contra la iglesia, tenemos que hacer como hizo de vuelta esa iglesia de los Hechos en capítulo 4, cuando dice, Señor, mira sus amenazas, concede. Miren qué hermoso, ¿no? Porque lo que están reconociendo es decir, Señor, yo quiero volver a lo que pasó hace 2 capítulos atrás. Necesitamos ese poder, porque no podemos establecer, vamos a hacer una estrategia de evangelismo, vamos a hacer una estrategia política para cambiar las leyes. No, ellos dijeron otra cosa, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo poder para hablar con denuedo tu palabra mientras tú sigues haciendo milagros. Y los pusieron en jaque y los persiguieron, pero iban como teas ardiendo, prendiendo fuego. Y decía la Biblia de ellos, los que trastornan el mundo han venido también aquí, porque ponían el mundo de cabeza. Pero la diferencia no era que eran superhombres, no era que genéticamente hace tantas generaciones atrás eran mejores. No, ahí está la diferencia. Que dijeron, Señor, sin tu poder no podemos. Ahí se está levantando la ONU, ahí se están levantando los Illuminati, ahí se están levantando los jueces de la tierra. Y están citando el mismo versículo de Salmo 2. Y digan, rompamos, quitemos de nosotros sus ligaduras, rompamos sus cuerdas, saquémonos de encima el cristianismo. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Señor, llénanos. Y dice que cuando estaban orando así, el lugar volvió a temblar y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El Señor te bendiga, amado amigo, pastor, evangelista, lo que sea que hacer para el Señor. Tenemos que buscar de vuelta el gobierno del Espíritu Santo y que Él haga de vuelta. Y como venimos predicando, el mejor vino está reservado para el final de la fiesta. Dios te bendiga.